Buenos días, chicos. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? Estoy tratando de poner en pantalla lo de las NIP que estábamos viendo para efecto de continuar con el tema. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue toda la semana? Bien, profe, ¿y usted? También bien, no nos podemos quejar, aquí estamos. Gracias a Dios. Hay que continuar con nuestras actividades, ¿verdad? Vamos a tratar de compartir en pantalla, aquí está el cuadro. Bueno, chicos, habíamos comentado, estábamos de hecho por terminar lo que son los postulados básicos, que fue la tarea de la semana pasada. Para esta semana dejamos investigar la NIF 3 y 4, ¿verdad? Vamos a concluir con el tema que estábamos viendo, que era de la NIF A2, y vamos a platicarlo ya para finalizar con la NIF A2 y poder irnos a lo que es la NIF A3. Estábamos viendo los últimos postulados. Si mal no me quedé, no me acuerdo, estuvimos en lo que era la asociación de costos y gastos con ingresos, ¿verdad? Y veíamos que los costos y gastos de la entidad con el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realice. Aquí estamos hablando también de que la asociación de costos y gastos con los ingresos se deberá llevar a cabo primero identificando los costos y gastos que se erogan para beneficiar directamente la generación de los ingresos del periodo. O bien, en su caso, deben efectuarse estimaciones o provisiones. Otra, la B, ¿verdad? Dice, distribuyendo en forma sistemática y racional los costos y gastos que están relacionados con la generación de ingresos en los diferentes periodos contables. Los costos y gastos que se deben reconocer en un periodo quiere decir que pertenecen al periodo que se está reportando, ¿verdad? Y obviamente que forman parte, por lo tanto, se deben cuantificar de manera razonable ya que pertenecen al periodo que estamos reportando. Esto obviamente, muchas ocasiones, tiene que ver también con lo que es nuestro balance general y genera beneficios como, por ejemplo, acuérdense que hablábamos la semana pasada que hay depreciaciones del activo fijo que deben ser consideradas dentro de estos costos y gastos. Y nos quedamos ahí. Hasta aquí quisiera yo ver si tienen alguna pregunta con relación a este postulado básico que nos habla de la asociación de gastos y costos con ingresos. Chicos, ¿alguna duda? ¿Nos queda claro de lo que investigaron y de lo que estoy comentando? ¿Nadie habla? ¿Qué pasa? Una pregunta, profe. ¿Cómo no? Buen Dime, día. Bernardo. Buenos días. No recuerdo, disculpe mi ignorancia, pero en el corto periodo que llevo trabajando en la administración, lo de las NIF lo aplicarán solamente los auditores. No, corazón. No lo recuerdas porque son procedimientos ya tácitos en las empresas. O sea, todos los sistemas contables que se venden vienen elaborados conforme a estas normas de información financiera. Sin embargo, tú lo vas a escuchar en una auditoría. Posiblemente el auditor te diga, ¿sabes qué? Te voy a hacer referencia a un postulado básico que no estás a lo mejor considerando. ¿Sale?
pero estas normas de información financiera son de aplicación general. Ok. Si tú preguntas en la empresa o si te das cuenta, te vas a dar, vas a poder detectar la aplicación de estos postulados básicos. Sobre todo simplemente cuando tú lees un balance. Al leer un balance, tú ves que hay un orden y ese orden lo vas a encontrar siempre en las empresas. ¿Con qué empieza tu activo circulante? Bernardo, Mande, perdón. ¿con qué empieza tu activo circulante siempre? La primer Caja, cuenta, caja y bancos. Y eso lo bancos, vas a caja. encontrar siempre. Y es parte de nuestros postulados de la revelación de los estados financieros. ¿Ok? Pues es que las NIF, la verdad, profe, no, no la había escuchado. ¿No? Y a veces dice la contabilidad gubernamental, ¿no? Ajá, La contabilidad estatal. así Los es. lineamientos, bueno, en nuestro caso, yo que soy de administración pública, los lineamientos que nos rige la ACE. Así es. Pero independientemente de eso, la NIF no, no lo había escuchado. Y yo le pregunté a mi jefe. Ajá. Bueno, lo agarré en un momento carrereado, nada más me dijo, oye, ADC por los auditores, investiga por ese lado. Sí, exactamente. Cuando un auditor llega, ¿qué hace? Te va a pedir la información básica de la empresa, hijo. Sus manuales, sus procedimientos. Pero esos manuales y esos procedimientos no pueden brincar estas normas de información. ¿Estás de acuerdo? Ajá. No, sí, correcto. Y usted dice, pues los estados de resultados, todos tienen una misma Ándale. secuencia. Entonces, aquí a través de las NIP te dice cómo presentarlos, cómo se revela la información, cómo se evalúa la información. Ujú. Es algo que está detrás de. Sin embargo, aunque tú no lo escuches en la empresa, porque nunca lo vas a escuchar, nadie Sí, lo va porque a no, decir. no suena, nadie dice las NIF. Nadie, Digo, nadie, nadie las menciona. No, la nadie administración las general cuando dice menciona. las NIF, te dicen esto, no. No, pues porque nadie las menciona, pero todos los sistemas contables cuentan con este soporte. Claro que un auditor va a estar más Hace involucrado en mención lo. siempre al alineamiento, a postulados, a tal Así es, artículo, tal así párrafo. es. El Pero si auditor sí. tú analizas esos procedimientos, te vas a dar cuenta con qué postulados básicos se están cumpliendo. ¿Te queda claro, Bernardo? Está bastante extenso. Sí, sí, pero Sí, está extenso. qué bueno, qué bueno. Y no te quedes con las dudas. Siempre pregunta, inclusive en tu trabajo, para que pongas también a investigar a tus jefes, ¿verdad? Que eso lo debieron haber visto en la Exacto. universidad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ajá, porque Bueno, es no siempre se importante. lo vieron. Profe, Exacto, a lo mejor los que no fueron, pues no, pero los que sí fueron deben Los de tener piratas. profe, nociones, ¿verdad? De estos postulados básicos. Correcto, mis. Gracias. No, de ninguna forma, ya sabes, estoy profe, para apoyar. Sí, cómo no, adelante. en mi caso sí he escuchado que hablen sobre ese tema, porque como también hay lo de auditorías, pero antes de que llegue una auditoría, nosotros contamos con los órganos de vigilancia, que son comisarios públicos en entidades. Así Y es. ellos como se encargan de revisar, o sea, lo que les manda financieros y todo eso, ellos tienen que revisar que todo esté bien integrado para antes de la auditoría, ¿no? Para evitarles que sean observados. Observaciones. Así es. Evitar Sí, yo lo había observaciones escuchado. y un dictamen negativo con salvedades, Así es. Sí, porque lo ¿verdad? que hacemos nosotros como comisarios es eso, un órgano de prevención para evitar tantas Es correcto, observaciones. Jocelyn. Es correcto, mija. Te agradezco el comentario. Es correcto lo que nos acabas de decir. Y la mayoría, ¿verdad?, de los organismos gubernamentales, llámense estatales, federales, municipales, cuentan con estos órganos internos de control. Que esa sería su función, ¿verdad? El ayudarnos para efecto de prevenir no cumplir con los lineamientos, con los procedimientos, con políticas y con manuales. Y obviamente no olvidando las normas de información financiera. Vámonos con el último postulado básico que va a ser la evaluación. A ver, Tere González, ¿tienes este último postulado dentro de lo que investigaste la semana pasada? Sí, profe. Adelante. Permítame. Dice, establece que los efectos financieros derivados de las transacciones y transformaciones internas
que afecten económicamente a la entidad deben cuantificarse en términos monetarios, permitiendo evaluar la información contable. Ok. ¿Alguien que nos quiera comentar algo al respecto? ¿Que tenga otra información? Fíjense, dice, deben cuantificarse en términos monetarios, ¿verdad? Atendiendo a los atributos de elementos a ser evaluados, al fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. Aquí tiene mucho que ver, muchachos, la situación de los activos fijos. No olvidemos que los activos fijos están sujetos a una depreciación o una amortización. Entonces, normalmente cuando vienen esos órganos internos o tenemos esas auditorías internas, aquí dentro de las técnicas que utilizan los auditores es el cálculo. O sea, ellos no se van a ir con lo que tú calculaste. Ellos van a hacer sus propios cálculos para ver si lo que tú estás registrando está de acuerdo a esta evaluación. ¿Por qué? Porque estás tú planteando en los estados financieros que ese activo fijo, su valor neto es de tanto, y para lo cual el auditor debe tener esa certeza. ¿Estás de acuerdo, Bernardo, compañeros? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ausencio? Sí, ¿verdad? Ok, chicos. Me gustaría saber qué investigaron sobre lo que es falta la dualidad económica. ¿Qué entendemos por dualidad económica, Ausencio? Ok, lo que yo tengo es que la estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propia o ajena. Ok. Fíjense lo que nos le acaba de compartir Ausencio. La estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos que se disponen. ¿Para qué? Para lograr los fines y los objetivos para los cuales fue creada, ¿verdad? Ya sea a través de sus recursos propios o ajenos. ¿Qué sucede cuando tenemos recursos ajenos? ¿A qué se refieren recursos ajenos? ¿Inversiones? No. ¿De otros? Pues son, en este caso, podríamos llamar estructuras o acreedores diversos, que no son recursos propios de la empresa, pero que están apoyando para el desarrollo de la misma, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos los recursos propios que están conformados por todo lo que tiene nuestro activo, pero en muchas ocasiones también tenemos en pasivos proveedores, ¿verdad? Que nos dan un financiamiento, acreedores, créditos bancarios, que son recursos ajenos que nos permiten llevar hacia adelante nuestro negocio en marcha. A eso se refiere esta dualidad económica. O sea, que la empresa no solo trabaja con sus recursos, sino que en la mayoría de las ocasiones yo no recuerdo qué empresa no tenga proveedores, ¿verdad? Puesto que es una manera de financiarse, sobre todo cuando tenemos mercancías y que sabemos que a lo mejor esas mercancías, pues para desplazarlas, a veces requerimos de cierto tiempo. Entonces son inversiones muy fuertes que se tienen que hacer en inventarios y por lo tanto recurrimos a esas fuentes externas que nos pueden proporcionar las mercancías para poder llevar a cabo nuestra actividad básica. ¿Hasta aquí alguna duda? Cristel, ¿todo bien? Sí, profe. Ok. Vamos a hablar sobre la consistencia. Cuando hablamos de la consistencia, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Yuli Rodríguez. Yuli, ¿estás en línea? Yuli.
Si no está Julia, a ver, por favor, Nora. Sí, profe. ¿En qué consiste este postulado de la consistencia? De acuerdo a lo que investigaste. Permítame tantito. Gracias. ¿No estás, Nora? Isabel, ¿lo tienes a la mano? Abraham. ¿En qué consiste este postulado básico de la consistencia? Es uno de los muy, muy importantes para mí dentro de la contabilidad. Yo, profe. A ver, adelante. ¿Quién dijo yo, profe? Cristel. A ver, Cristel, adelante, hija, por favor. Dice, ante la existencia de operaciones similares en una entidad, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través en el tiempo, con tanto no cambia la esencia económica de las operaciones. Mira, Bernardo, aquí aplica esto, es el pan nuestro de cada día en el registro de las operaciones contables. No lo mencionan ni los gobiernos, ¿verdad? Pero hay una manera de hacer la contabilidad y de llevar los procedimientos. Y es el mismo siempre. ¿Estás de acuerdo, Bernardo? Bernardo, Correcto, ¿verdad? Y nunca te dicen que estás cumpliendo con la NIF A2, donde nos habla de los postulados básicos. Y eso es importantísimo en la contabilidad. La consistencia. ¿Estamos de acuerdo? Yo encontré, profe, que dice que la consistencia en contabilidad es sinónimo de solidez y coherencia entre todas las partes del ente. Fíjate, consistencia y coherencia. La coherencia te habla de la persistencia. ¿Qué quiere decir? Que siempre haces los registros contables de la misma forma. Tú no puedes hoy cambiar el procedimiento sin motivo o justificación. ¿Estamos? Siempre vamos a llevar el mismo procedimiento y debe ser coherente. Debe ser permanente. Ahí está un postulado que muchas veces se nos olvida que es parte de una norma de información financiera, pero que respetamos en nuestras áreas de trabajo. La consistencia. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vamos a hacer un resumen. Hablamos de la sustancia económica, la entidad económica, negocio en marcha, la devengación contable, hablamos de la asociación de costos y gastos con ingresos, de su evaluación, de la dualidad y de la consistencia. Y esto forma parte de nuestros postulados básicos en la NIF A2. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Podemos pasar a la NIF A3? Sí, profe. Ok. Vamos entonces con la NIF A3. ¿Qué investigamos, chicos? ¿Quién quiere decir yo? Profe Yuli, perdón, hace rato venía. Julia, a ver, Julia, adelante, hija. De las NIF A3, esta norma tiene como finalidad identificar las necesidades de los usuarios y establecer con base en las mismas los objetivos de los estados financieros de las entidades y así como las características y limitaciones de los estados financieros. Correcto. Fíjense qué interesante lo que nos acaba de compartir Yuli. La necesidad de los usuarios, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros usuarios? A ver, ¿quiénes son los usuarios? Estamos hablando de accionistas o dueños, patrocinadores, órganos de supervisión y vigilancia, los administradores, los proveedores, los acreedores, los mismos empleados. ¿Para qué les servirá a los empleados
los estados financieros, Abraham? ¿Para qué crees que es importante para los empleados? ¿Conocen la participación de utilidades a los trabajadores? Sí. ¿Han oído hablar de eso? Es bien interesante, ¿verdad? Entonces, para los empleados también es muy importante porque en aquellas empresas con fines lucrativos, normalmente acuérdense que en el mes de mayo hay un reparto de utilidades. Y entonces aquí viene cuando los empleados son usuarios de esta información financiera. También son usuarios nuestros clientes y beneficiarios, así como unidades gubernamentales, organismos reguladores y también otros usuarios. ¿Qué más nos pueden decir de la NIF A3? A ver, Abraham, ¿qué investigaste tú sobre la NIF A3? Eso es lo mismo que dijo Yulisa. Ajá. Dice, esta norma tiene como finalidad identificar las necesidades de los usuarios y establecer con base en las mismas los objetivos de los estados financieros de las entidades, así como las características y limitaciones del estado financiero. Correcto. Pero mira, vamos a ver también cómo los estados financieros deben proporcionar, ¿verdad? Fíjense bien, deben proporcionar elementos de juicio confiables que permitan al usuario dos cosas. Primero, el comportamiento económico y financiero de la entidad, su estabilidad, vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia. Y segundo, la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos. Fíjense qué importante esto, ¿no? Estamos hablando que los estados financieros nos van a ayudar a crear estos juicios. ¿Cómo ha sido el comportamiento económico financiero y la capacidad para obtener optimización de recursos y financiamientos adecuados? Ahora, no olvidemos que por consiguiente, ¿verdad? Los usuarios de esta información deberá de ser útil para ellos, como que tomar decisiones de inversión, tomar decisiones para otorgar un crédito, evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos, disminuir el origen y características de los recursos financieros de la entidad, formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la administración. Y por último, conocer a la entidad, entre otras cosas, de su capacidad de crecimiento, la generación, ¿verdad? Y aplicación del flujo de efectivo. No olvidemos, fíjense qué importante es esta NIF en particular, porque a través de esta NIF nosotros podemos, fíjense, proveer elementos de juicio, entre otros, de lo que es, ¿alguien ha oído hablar de solvencia? ¿Alguien ha oído hablar de liquidez? De lo que es eficiencia operativa, lo que es un riesgo financiero y lo que es rentabilidad. ¿Alguien ha escuchado estos términos? Luis Mesa. Lo que es solvencia, profe, sí. A ver, dime, ¿qué entiendes por solvencia? Pues es la capacidad de efectivo o ahí como lo dice, estabilidad financiera que tiene ya sea cada individuo o una empresa. Por ejemplo, hacen mucho, es como un estudio socioeconómico para identificar su solvencia económica de una persona. Es correcto y aplica para cualquier empresa, porque fíjense que hablar de solvencia económica es cuando tú puedes hacerle frente a tus compromisos. O sea, ¿cuánto tienes de total de activo circulante? ¿Cuánto tienes de pasivo circulante? Vemos la relación, vemos que tenemos el 2-1 y entonces dice, la empresa es solvente. Vámonos, si le vamos a dar un crédito,
está en capacidad de poder responder. Pero ¿qué pasa con la liquidez? ¿Qué es liquidez? Creo que es la parte es la parte de un contrato que se termina de pagar un préstamo o algo que No, se... ahí se llama que liquidas, mas no Ajá. es liquidez. Ah, ok. Es capacidad Mire, financiera, profe, a corto plazo. Fíjate, un Con ejemplo corto bien plazo. sencillo, se los voy a poner Hacer así. frente a las obligaciones financieras. En mi caso, vamos a suponer, tú vienes y me dices, oye, mira, hay una oportunidad de inversión y mira, necesitas tener 500,000 pesos. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Tengo solvencia, pero no tengo liquidez. No tengo cash en este momento. Todo está invertido. A eso se refiere la liquidez. La disponibilidad de efectivo. O sea, sí tengo solvencia, pero no tengo liquidez. Es una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque decíamos que en el primer caso de la solvencia, estamos hablando de que tenemos la suficiencia económica para hacer frente a los compromisos. Pero cuando tú hablas de liquidez, es del cash. ¿Tienes dinero en este momento? No. No Sería tengo capacidad. liquidez. No tengo cash, no tengo liquidez. ¿Entendemos? Y entonces, ¿qué le llamaríamos a nuestra eficiencia operativa? Las prácticas que realiza la empresa sobre el manejo de sus recursos, algo así. Eficiencia operativa. Fíjense que existen riesgos, ¿no? Que muchas veces las empresas, pues, ¿Puede ser a la disminución de pérdidas? Pues estamos hablando de que en muchas ocasiones, ¿verdad? El riesgo financiero o la eficiencia operativa le sirve al usuario para evaluar los niveles de producción o rendimiento de los recursos. ¿Qué estamos diciendo? Que en este caso el usuario va a poder medir la eficiencia de la producción. O sea, ¿cuánto es tu capacidad instalada y cuánto es tu capacidad utilizada? Estamos hablando de empresas industriales. En una empresa comercial podría ser igual. ¿Cuántos son tus stock y qué tanta mercancía tienes que no tiene movimiento? En ese momento estamos evaluando lo que es la eficiencia operativa. O sea, ¿cómo es tu rendimiento? ¿Cómo estás moviendo tu producción o tu capacidad instalada? Y cómo estás haciendo frente a tus compromisos. Y vamos con el riesgo financiero. ¿A qué podríamos llamar un riesgo financiero, Alexis? ¿Qué entiendes por riesgo financiero? Vamos a suponer que la empresa que tú estás adquiere un crédito en dólares y sucede que tenemos devaluaciones constantes, ¿verdad? Sabemos que el dólar pues no permanece estable. ¿Estás corriendo un riesgo financiero ahí? Sí. Es correcto, ¿verdad? Cuando las empresas tienen o realizan compromisos con otros países donde la moneda pues es fluctuante para efecto de nuestro país, siempre se corre un riesgo cambiario, un riesgo en tasas de interés y en precios. Ese se llama el riesgo de mercado, pero también tenemos el riesgo de crédito. En este riesgo, ¿verdad? Las partes involucradas dentro de una transacción pueden dejar de cumplir su obligación y esto provoque, ¿verdad? Una pérdida financiera. Tenemos también el riesgo de la liquidez y este riesgo, ¿verdad? Nos lleva a que se puede dar el caso de que con estos cambios, ¿verdad? En el cambio de la moneda, pues obviamente tengamos solvencia, pero repito, no tengamos liquidez. Y por último, también podemos darnos cuenta de que existe
riesgo en el flujo de efectivo. Y es cuando los flujos futuros de efectivo asociados a un activo fluctúan en función de los intereses de mercado. Cuando tenemos, ¿verdad?, estas fluctuaciones, por lógica, la mayoría de las veces tenemos una pérdida, ¿verdad? Y obviamente debe ser un valor razonable. ¿Hasta aquí alguna duda con lo que hemos visto? Faltaría ver la rentabilidad. ¿Qué entendemos por rentabilidad? ¿Alguien sabe qué es la rentabilidad? ¿Nadie? ¿Cuándo decimos que una empresa es rentable? Cuando tiene muchas ganancias, cuando vende mucho. Una empresa es Cuando se aprovechan los rentable. recursos Ajá. propios y Inversión, se genera. cuando Fíjate nuestra qué inversión nos va a interesante, dejar muy, mucho muy dinero. importante lo que están diciendo. Fíjense, la rentabilidad le va a servir al usuario, pongan mucha atención, para valorar la utilidad neta, o bien los cambios en los activos de la entidad con relación a sus ingresos, su capital contable o patrimonio, ¿verdad? Entonces estamos hablando que por medio de esta información, el usuario general de la información financiera va a poder evaluar y va a poder tomar decisiones en función de su rentabilidad. Y vamos a hacer una síntesis, entonces. Ya evaluamos la NIVA 3 y ya vimos que es muy importante, porque nos habla de situaciones tales como poder evaluar solvencia, liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad. Y vimos quiénes son los usuarios y para qué les va a servir esta información financiera. Pero en síntesis, vamos a comentar lo siguiente. Primero, la situación financiera se conforma por recursos económicos que controla y segundo, por la estructura de sus fuentes de financiamiento. ¿Quiénes son sus fuentes de financiamiento? Proveedores, acreedores, bancos. ¿De acuerdo? Su actividad operativa, sus flujos de efectivo o bien los cambios en su situación financiera. Y por último, sus revelaciones sobre políticas contables, entorno, viabilidad como negocio en marcha. Chicos, estamos viendo cómo esta NIP nos habla de lo que viene siendo la información financiera, la necesidad de los usuarios, los objetivos y obviamente cómo es utilizada esta información financiera. ¿Alguien sabe los 4 documentos que debemos nosotros integrar? Y eso lo hemos visto desde semestres anteriores, cuatrimestres anteriores. ¿Cuáles son los documentos que debe proporcionar el contador a su administración? A ver, punto para examen. ¿Quién quiere responder? Yo, profe. Adelante. Situación, ¿cómo era? Estados de resultados, flujo de efectivo, movimientos en el Capital contable. Falta capital uno. contable y la situación financiera. Excelente. Son 4 documentos que le van a servir al usuario para poder tomar decisiones. ¿Lo puede repetir, porfa? Con mucho gusto. Primero, estado de situación financiera. Segundo, estado de resultados. Tercero, movimientos en el capital contable. Y cuarto, flujo de efectivo. El flujo de efectivo es una herramienta que le permite, ¿verdad?, al usuario, en un momento dado tú dices, bueno, la empresa
es solvente, pero no tiene liquidez. Explícame qué está pasando con el dinero. Y el flujo le va a mostrar cómo ingresa el dinero y cómo sale el dinero. ¿Qué fue dedicado a actividades operativas? ¿Qué fue dedicada a operaciones de financiamiento y otro tipo de operaciones? Entonces, si nos damos cuenta, estos 4 documentos van a presentar a los usuarios nuestra información. Es la cara que estamos presentando para efecto de toma de decisiones, ya sean internas o externas. ¿Quién me quiere hacer un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy? Punto para examen. Me das luego tu nombre, mija, la que me contestó, para ir anotando estos puntos adicionales. A ver, un resumen muy rápido de lo que vimos el día de hoy. Pues vimos lo que es la asociación de costos y gastos de ingresos, la evaluación, la dualidad económica, la consistencia, la finalidad de la NIFA 3, sus usuarios, los elementos de juicio, o sea, todo lo que tiene que ver con la NIFA 3 y la importancia que tiene. Y su importancia, ¿verdad? Fíjense cómo algo aquí que nos comentaba Bernardo, es que yo pregunté y no me supieron decir de las NIF, pero si nos damos cuenta, esta NIF es común. ¿Por qué? Porque ¿cómo toman decisiones nuestros jefes, Bernardo? ¿Qué requieren? Saber la Bernardo, información de la empresa, la situación financiera. ¿verdad? Profe, tengo inestabilidad, conexión, se corta. Se corta, perdón, Bernardo, ok. A través de la NIF, bueno, ya terminamos postulados básicos, ya vimos que es importante, ya vimos que es el soporte para generar la información. La NIFA 3 nos habla de los usuarios y por qué es importante para los usuarios. Y decíamos que también es importante como usuarios los empleados, ¿verdad? Porque a los empleados les interesa nuestras utilidades. Porque no olvidemos que cuando somos empresas lucrativas, pues tenemos la obligación de hacer el reparto de utilidades. Chicos, tenemos en pantalla lo que viene siendo, no, ¿verdad? No tenemos nada en este momento. Bueno, para hacer un resumen también muy rápido, quisiera decirles que la próxima semana tenemos examen. El examen va a estar basado en lo que hemos estado viendo de nuestro cuadro sobre las NIF. Entonces yo me quiero poner de acuerdo con ustedes en una situación muy sencilla. Mando examen, lo resuelven el día del examen o les dejo un trabajo que va a estar en complemento a lo que hemos estado viendo en las NIF. Tienen 20 segundos para decidir. Trabajo. Bueno, entonces subiré el día lunes el trabajo que van a desarrollar para efecto de este primer parcial. ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí. Profe. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradezco su participación. El nombre de la chica que me estuvo contestando, las dos chicas, por favor. Álvarez García. Perdón, mi amor, ¿tu nombre completo? Diana Cristel Álvarez García. Diana Cristel, ya no me olvido, Dianita. Muy siempre saca su 10. A ver, ¿y la segunda? Cruz González. Teresa. Tere, ¿verdad? Tere y Diana. Ok. Bueno, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Me dio mucho gusto saludarlos. Un abrazo. Igualmente, profe. Cuídense mucho. Igual, hasta luego. Gracias. Bye a todos. Bonito fin.